Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio. Este día venimos de la empresa OxyRent como representantes de la marca Viaire. Estamos Emerson Ruiz y Robert Albeño y les vamos a dar una breve capacitación sobre el ventilador LTV2 2200, que es de la donación que ha venido de parte del presidente Trump para el gobierno del presidente Bukele. Para la pandemia, la emergencia de la pandemia. Entonces, bueno, para empezar, este es el temario de lo que vamos a tratar en esta capacitación y pues vamos a empezar con la descripción general del LTV2 2200, la identificación de las averías y controles del ventilador, los requerimientos de alimentación eléctrica y oxígeno, la forma de uso, la configuración de parámetros del ventilador, la descripción interna del equipo y el diagrama de bloques del uso interno del equipo, análisis y detección de fallas y códigos de error, los accesorios, y el último tema es otros como consejos de limpieza de filtros y medidas de bioseguridad. Y bueno, ya arrancando para la descripción general, tenemos que el ventilador LTV2 2200 es un ventilador liviano, compacto, pero de gran rendimiento. Eso quiere decir que a pesar de su tamaño puede ser la función de un ventilador igual de grande de los que usan siempre en las UCI, ¿verdad? Que siempre han estado en los hospitales. Y pues cabe mencionar que este ventilador es bastante reciente y que ha sido aprobado por la FDA para su uso de emergencia por la pandemia de COVID-19 y es solo para uso institucional de momento. Entonces, bueno, con esto queremos decir que ahorita no van a encontrar mucha información en internet, ¿verdad? Pero la marca y esta línea de ventiladores ya tiene como una establecida como fiabilidad en el mercado, ya está distinguida por la versatilidad y pues bueno, ya está bien establecida. En este caso vamos a ver, sirve para trato como para transportar pacientes, para su uso ambulatorio y sirve también para su uso estacionario, que es lo que les comentaba. Este ventilador tiene esa ventaja de que bueno, puede funcionar siempre conectado directamente o con sus dos baterías, la interna y la extraíble. Okay. Esa es una frase como de ventas, pero es algo que describe también el ventilador en sí. A una fracción del tamaño de sistemas equipados de forma similar, el ventilador LTV2 le ofrece las herramientas de ventilación que necesita, donde las necesita. Es lo que les comentaba. Este ventilador es lo mismo que tener un equipo grande y pues sirve para el tratamiento, para diversos tratamientos, sirve para tratar pacientes de los 5 kilogramos, tiene su uso para pacientes neonatales o infantes, pediátrico y adulto. Entonces, está bastante completo en esa área y sirve para ventilación invasiva y no invasiva. Bueno, acá como tenemos, como les decía, es para dar atención médica crítica, para departamentos de emergencia y preparaciones para emergencia, traslado de pacientes y tratamientos a largo plazo. Aquí hay algunas características del ventilador en sí. Como les he estado recalcando, es de alto rendimiento y de tamaño muy compacto. Estas son las medidas que tiene. En centímetros sería 8.9 por 27.3 por 35.6 centímetros. Y como podemos ver, el peso es muy liviano si no contamos accesorios y la batería extraíble. Es de 11.4 libras, casi no pesa nada para su transporte. Tiene tecnología de turbina, por lo que no es necesario que tenga una fuente de oxígeno para funcionar. No es necesario que tenga una línea de oxígeno para estar funcionando. Trabaja el oxígeno ambiente, que es 21% si así se le requiere.
Tiene diversos modos ventilatorios. Podemos ver acá el controlado, el asisto controlado, el CPAP con frecuencia de respaldo, con estrategia ventilatoria de control por volumen y control por presión del flujo que le llega al paciente. Como les comentaba, modalidad de ventilación no invasiva, que nos referiremos a esto como NMPP-B de ahora en adelante, y modalidad de respiración de respaldo de apnea. Entonces, como podemos ver acá, tenemos un equipo bastante completo que se puede adaptar a varias necesidades que lo requiera el paciente o la institución en el momento, no solo para la pandemia, sino que para su uso prolongado después, ¿verdad? Bueno, prosiguiendo del lado izquierdo, si lo ven desde el lado izquierdo, de frente al ventilador, tenemos este lado. Acá, si pueden observar, están los puertos de información que tiene el ventilador, ya sea para conectar al software, a sistemas de enfermería. Y pues acá están, si los pueden ver, si ya los ubicaron todos, sí, ¿verdad? Bueno, luego tenemos la conexión de energía externa, que es a donde lo vamos a conectar a la corriente, el filtro del ventilador, la entrada de oxígeno y el filtro de aire. Los dos filtros de aire son intercambiables, luego vamos a ver esa parte más extendida, ¿verdad? Del lado derecho del ventilador podemos observar primero que acá está la batería extraíble, el botón de expulsión de la batería extraíble. Si vemos acá, si lo presionamos podemos sacar la batería y pues bueno, hablando de la batería también, acá tiene un botón para comprobar el nivel de carga que esta posee. Luego ahondaremos más en el uso de la batería. Más abajo tenemos los sensores de flujo que posee el ventilador, la conexión de la válvula de exhalación y la salida del gas exhalado del ventilador. Ahí estamos bien, creería yo todos. Y pues esta es una descripción de la interfaz de lo que va a ver el usuario y con lo que vamos a manejar todo el funcionamiento del ventilador. Como primer punto podemos ver la pantalla de visualización, que quizás va a ser la parte más importante. Acá es donde vamos a monitorear al paciente y vamos a configurar los modos del funcionamiento del ventilador. El indicador de esfuerzo del paciente, si logran ver, acá hay un LED de unos pulmoncitos, no sé si lo logran visualizar todos, es en la parte superior. Entonces esta parte, este LED se enciende cada vez que el ventilador detecta que el paciente está haciendo un esfuerzo al respirar. Entonces eso es lo que indica este LED. Bueno, para lo siguiente es el botón de comprobación de la batería. Si logran ver, acá a la par de la pantalla de visualización, pueden presionar este botón para cuando estén usando la batería externa o la interna, puedan comprobar el nivel de carga que posee. Está el botón silenciar alarma y restaurar alarma, que son estos amarillos que ven acá superiores. Esto es para siempre que lo requieran, siempre que esté sonando la alarma, acá la van a silenciar y van a resetear los parámetros para que vuelva a trabajar la alarma de manera normal, ¿verdad? Ya lo vamos a explicar de manera más extendida. Y bueno, el panel de alarmas, acá se pueden ajustar valores donde quieren ustedes que salte una alarma para, digamos, límite de presión alta, límite de presión baja y el volumen por minuto bajo. Entonces esos parámetros los pueden ajustar para cuando ustedes quieren que les avise el ventilador con una alarma que está pasando algo. Para la fuente de alimentación es esta sección que está acá abajo a la par del scroll. Ahí el LED se les va a encender cada vez que para avisar qué fuente de energía está usando para trabajar, si es la externa, la batería interna o la extraíble.
la perilla de definición de valores o el scroll que tiene el ventilador, esto va a servir para ajustar todos los parámetros variables que se pueden configurar en el ventilador y para navegar dentro del menú de características extendidas del ventilador. La selección de tipo de respiración y modo. Bueno, como les comentaba, el ventilador tiene tipos de ventilación por presión y por volumen. Entonces, esto se puede escoger acá en la parte, se puede ver acá en la parte inferior izquierda. Y los modos a elegir, que son asisto controlado, el SIM, el CPAP y el ventilación no invasiva. El botón de encendido y espera, que es el que ven más abajo en la parte izquierda, eso es para apagar y encender el ventilador. Los controles de botones y la definición de controles variables. Bueno, acá en esta parte de acá podemos observar todos los valores que se pueden configurar. Esto dependiendo del paciente y de las instrucciones del clínico, ¿verdad?, que esté manejando el ventilador. Acá podemos ver que se puede ajustar la frecuencia respiratoria, por ejemplo, tiempo inspiratorio, el volumen tidal, y etcétera. Las opciones que ven acá, la PEP, la FiO2 y la sensibilidad. Esto depende más del médico, ¿verdad?, y de lo que requiere el paciente. Normalmente trae ajustes de fábrica que, a no ser que el médico lo diga, se van a cambiar. Y pues eso se va a explicar más adelante cómo se usa esta parte de, de controles variables. Y bueno, la pantalla de presión de las vías respiratorias es esta barrita verde que ven en la parte superior. Esta barra se va a iluminar para monitorear la presión que está recibiendo el paciente en sus vías aéreas cuando esté funcionando el ventilador. Bueno, los ajustes de control se almacenan en la memoria no volátil. Los ajustes anteriores se almacenan y se pueden utilizar cuando el ventilador esté encendido. Vaya, este ventilador, por ser así como para transporte, no tiene un modo standby. Lo que quiere decir es que solo es como está apagado o está encendido. Pero eso lo compensa con, digamos, si un mismo paciente va a seguir usando el ventilador, cuando se encienda el ventilador va a preguntar si quieren un nuevo paciente o seguir usando la configuración para el paciente anterior. Entonces, esto quiere decir la parte de que se almacenan en la memoria no volátil. O sea, si se apaga, va a preguntar porque ya está almacenado en los ajustes del anterior paciente. Dependiendo del modo, ¿verdad?, van a usarse algunos parámetros y otros no. Entonces, los controles activos van a estar iluminados mientras que los LEDs de los inactivos apagados. Los controles inactivos pueden ajustarse mientras están atenuados o no en uso, ¿verdad? Pero los cambios no van a tener ningún efecto hasta que se cambie de modo o se reinicie el ventilador. Bueno, cuando hay una alarma activa, este panel de acá va a aparecer un mensaje de alarma en la pantalla de visualización. Ahí vamos a identificar por qué es esa alarma, ¿verdad? Y va a sonar la alarma audible y un LED de alarma se va a iluminar en esta parte de acá y va a parpadear según la prioridad. O sea, si está parpadeando bastante, prioridad es alta, y cualquier control asociado muestra un flash. O sea, digamos, si es lo que está saltando, va a tener un flash diferente, ¿verdad? Para las alarmas inactivas, cuando se resuelve una condición alarma o se apaga la alarma audible se detiene, el LED del indicador de estado de la alarma se va a apagar, cualquier mensaje de alarma aparece sin parpadear acá en la ventana de visualización, y al presionar el botón reinicio de alarma se borrarán los mensajes de alarma y va a volver a trabajar normalmente el ventilador. Como les decía, para silenciar las alarmas, se las va a silenciar durante 60 segundos si es que no salta otra cuando presionemos el botón de silenciar alarma.
Puede usarse para alarmas inactivas o para presilenciar las alarmas, este botón. Lo que les comentaba del chequeo de batería o de fuente de energía que le está llegando al ventilador acá, digamos, cuando ustedes estén usando para trabajar la batería extraíble, va a estar encendido permanentemente el LED de la batería extraíble. Y cuando se esté cargando la batería extraíble, va a estar parpadeando. Igualmente con la batería interna, va a tener un encendido sólido cuando se esté usando la batería interna del ventilador y va a estar parpadeando cuando se esté cargando la batería interna del ventilador. Que cuando el ventilador indica un esfuerzo del paciente, se va a iluminar. El LED se ilumina cada vez que el flujo del paciente provoca una respiración. Para la fuente externa, igual lo que ya les había mencionado anteriormente, la barra luminosa de acá arriba para el monitoreo continuo de la presión de las vías aéreas, y acá hay una descripción de también los modos que se presentan en la pantalla de monitoreo, que pueden ser información sobre la presión inspiratoria pico, la presión media, la PEP, la frecuencia respiratoria, el volumen tidal exhalado, el volumen por minuto exhalado, la relación IE, el flujo pico calculado, y pues toda la información básicamente va a salir acá en la pantalla de monitoreo. Entonces vamos a seguir con esta parte teórica. Bueno, les vamos a mencionar de los requerimientos de alimentación eléctrica y de oxígeno. Bueno, este ventilador ya trae su fuente de alimentación y transformador incluido. Es V-Aire Medical, que va de 100 voltios a 250 voltios de corriente alterna. Puede también usarse con una fuente de alimentación de 11 voltios a 29 de corriente continua. Y como les había mencionado, puede trabajar con la batería externa o la batería interna. Es importante mencionar que este ventilador, por tener dos baterías, la extraíble puede ser intercambiada en caliente, o sea, se puede estar usando el ventilador y cambiar la batería sin que este deje de funcionar, si es que la batería interna está lo suficientemente cargada, ¿verdad? Entonces, si es así, no hay ningún problema y se puede sacar la batería externa y cambia automáticamente al uso de la interna sin ningún problema. Para el FiO2 enriquecido, puede ser una fuente de oxígeno de alta presión que genere entre los 40 y 80 psi, o una fuente de oxígeno de bajo caudal y baja presión que brinde menos de los 10 psi. Eso depende bastante de las instalaciones del hospital, ¿verdad? De la fuente que se le vaya a poner o de lo que requiera de oxígeno el paciente. Como les comentaba, de la operación de la batería, el LTV2 2200 puede funcionar aproximadamente 3 horas y media con la batería interna solamente, y otras 4 horas adicionales con la batería extraíble. Bueno, eso da un total de 7 horas y media de condición de uso en estado de la batería normal, o sea, con baterías nuevas y cargadas full, ¿verdad? Así como los tienen ahorita los ventiladores. Lo que les comentaba, la batería extraíble es intercambiable en caliente, puede extraerse y reemplazarse sin interrumpir la ventilación, suponiendo que la batería la interna está bastante cargada. Cuando la batería extraíble se agota o no es instalada, el ventilador cambia a la batería interna fija. Eso es un proceso automático. Si no detecta la extraíble, va a usar la interna y va a funcionar sin ningún inconveniente. Esta es una clasificación eléctrica de la duración de la batería y del suministro eléctrico que puede tener el ventilador. Pues bueno, la clasificación eléctrica acá está, como se les mencionaba, va de 100 a 240 voltios de corriente alterna, aguanta hasta 2 amperios en frecuencias de 50 a 60 Hz, 175 voltios amperios máximo, una clase de protección número 1 y para usarse en servicio continuo. Esto es para la batería, digamos, para la batería interna. Desde que está full cargada y empieza a usarse la batería interna hasta que da un mensaje de aviso de batería baja,
van a pasar 3 horas y 15 minutos. Eso es en promedio para las mediciones del fabricante, ¿verdad? Desde el anuncio de batería baja a batería vacía, van a pasar de 10 a más o menos 5 minutos, y desde batería baja hasta que aparezca el error de inop, que significa inoperable, y se apaga el ventilador, van a pasar de 7 a más o menos 2 minutos. Y bueno, lo mismo con la batería extraíble. La batería extraíble, desde que está full cargada y empieza a usarse, hasta que aparezca un anuncio de batería baja, son de 3 horas a 45 minutos. Desde el anuncio de batería baja a batería vacía, son de 10 a más o menos 5 minutos. Y el tiempo aproximado desde que aparezca batería vacía hasta que cambie automáticamente la batería interna, son de 7 más o menos 2 minutos.